¿Cuántos saben que Jesús hoy día está en otra posición? Está como sumo sacerdote, está como vencedor, está sentado a la diestra del Padre hasta que todos sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. Amén. De ciertas verdades que necesitamos conocer para vivir la vida de victoria, porque el Señor no solo murió por nuestros pecados, ¿verdad?, sino murió para levantar una iglesia en poder, en victoria. Porque Dios va a venir a buscar una iglesia victoriosa, ¿sí o no? Hebreo 1, mira lo que dice, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces, ¿cuántos saben que eso es verdad? Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios ha estado hablando y sigue hablando. Habló ayer, habla hoy y seguirá hablando mañana. Amén. Muchas veces, de muchas maneras, en otros tiempos. O sea, Dios ha buscado la manera de hacerse oír. El problema no ha sido Dios, hemos sido nosotros, ¿verdad?, que no hemos puesto atención al hablar de Dios. ¿Está acá o no? De muchas maneras en nuestros tiempos, a los padres por los profetas, pero en estos postreros días, diga hoy, en este tiempo, Dios nos ha hablado por el Hijo. ¿Sí o no? O si hubo algo glorioso que Dios vino a hacer, fue encarnar su voz. Eso no logramos entender. Amén. Y el Hijo no es cualquiera, ¿verdad? Mira lo que dice Hebreo: a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, hay algo importante en la voz de Dios. Cuando Dios puso, voy a hacer así un repasito, cuando Dios puso en el huerto, ¿verdad?, al hombre, le dio propósito, lo hizo para cumplir un propósito, le dio dominio, y el propósito de Dios que el hombre pudiera expresarlo. Pero el hombre cometió un error. No es suficiente conocer el propósito. No es suficiente saber para qué Dios te llamó. Dios dejó algo extraordinario en el huerto. Ya Edén era un lugar extraordinario donde Dios puso al hombre, lugar de deleite, lugar de delicia. Dios puso dos cosas extraordinarias en el huerto que Dios no le puso prohibición para que el hombre pudiera tomar, pero no lo tomó. Porque pareciera que las cosas que son obvias no las vemos obvias. Dios dejó el árbol de la vida y Dios dejó su voz. Dice la Biblia que la voz de Dios se paseaba en el huerto a plena luz del día. ¿Por qué Dios dejó la voz de Él? Porque tú necesitas estar permanentemente conectada a la voz de Dios para recibir instrucción y dirección. Es la única manera que tú puedas cumplir lo que Dios te mandó a cumplir. Dios quería que el hombre se conectara con Él y el hablar con Él se volviera una necesidad. Pero algo pasa que lo que sabemos que tenemos que hacer, no lo hacemos. Y si es que lo hacemos de manera mecánica y corta. ¿Cuántos saben que lo más importante en tu vida es tener comunión con Dios y hablar con Dios? La pregunta es: ¿cuánto hablas con Él? Hoy día nada te impide hablar con Dios, solo el deseo de hacerlo. Y hablamos que cuando tú te desconectas de la voz de Dios, el primero en saberlo
es Satanás. Satanás sabe si tú hablas con Dios o no hablas con Dios. Y si él ve que tú no estás conectado a la voz de Dios, él va a venir para hablarte, para direccionarte, para sugerirte cosas y así arrancarte del propósito de Dios. Es lo que hizo con Adán y Eva. La serpiente astutamente, Satanás, a través de la serpiente, logró establecer un diálogo, una conversación con Eva. Tú hablas con alguien. Si no es con Dios, hablarás con alguien. Si no es Dios, es Satanás. Si no es Satanás, es la voz de tu corazón. Si no es la voz de tu corazón, será otro. Pero siempre estamos en contacto con alguien. Por eso es importante oír a Dios. Dijimos también que siempre ha sido Dios que ha buscado al hombre para hablarle. Lo último que hablamos fue de Moisés y Samuel. Aunque Moisés había experimentado ciertas señales que indicaban que él tenía un propósito, no fue suficiente eso. Por eso cuando Moisés trata de hacer de manera personal, con sus fuerzas, hacer algo para Dios, sin tener la autorización de Dios, sin haber oído a Dios, ¿qué ocurrió? Fracasó. Pensó que por tener ciertas señales era suficiente, no lo era. Es cierto que Dios los guardó del Nilo. Es cierto que fue criado por su mamá. Es cierto que fue introducido al palacio y aprendió y fue hijo de la hija de Faraón y se convirtió un hombre poderoso en palabras y en obras y fue un príncipe de Egipto. Todo eso era bueno. Pero había un problema. No tenía una identidad completa. La única manera de hacerlo de Dios es que tú lo oigas a Él. Y que tu identidad sea completa para Él. Si tú hubieras mirado a Moisés, por fuera se veía como egipcio, aunque por dentro era hebreo. Entonces cuando él trata de defender a su hermano usando el corazón hebreo, los hermanos que eran hebreos lo seguían mirando y viendo como ¿qué? Como egipcio. Porque su identidad no estaba completa. Por eso, aunque defendió a su hermano, su propio hermano, ¿sabe lo que le dijeron? ¿Y qué te puso a ti sobre nosotros? Si tú eres un egipcio. Y tú mataste a un egipcio. Eso hizo que Moisés huyera. Y Dios lo llevó al desierto de Madián. Y por 40 años Dios sacó la identidad egipcia para vestir a Moisés de hebreo, tanto por fuera como por dentro. ¿Qué hizo Dios esos 40 años con Moisés? Sacó y arrancó toda la identidad equivocada que tenía. Es lo que pasa con nosotros. Llegamos al Señor y llegamos con una identidad equivocada que no es la que Dios planificó para tu vida. Por eso cuando llegas al Señor descubres que tienes una identidad que es la correcta, que es la que Dios establece en su palabra. ¿Cuánto ha costado arrancar la identidad que traíamos del mundo? Por eso Dios sigue trabajando contigo. Por eso Dios sigue metiendo la mano en ti. Hasta que seas de Él por fuera y hasta que seas de Él por dentro. ¿Cuántos dicen amén?
Entonces cuando Moisés ya no creía en nada, todo lo que él había sido había desaparecido. Ese hombre que dice Hechos 7, que era poderoso en palabra, en obra, ahora es un hombre tartamudo, ahora es un hombre que tiene temor, ahora un hombre que no tiene la confianza que tenía. Entonces ahora aparece Dios en escena. Y no es Moisés buscando a Dios, es Dios buscando a Moisés para hablarle. Si hay una realidad, todos los que estamos aquí, ninguno buscó a Dios, pero Dios nos buscó a nosotros. Por eso dice el Señor, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros. Oh, dale gracias a Dios, que Él un día salió a buscarte, que Él un día hizo oír su voz. ¿Cómo lo hace ahora? Dios prepara una señal. ¿Por qué Dios hace eso? ¿Era necesaria la señal? ¿Puede Dios hablarle a un hombre sin señales? Sí. Él es poderoso, Él es glorioso. Él tiene poder para hacer las cosas como Él quiera, por algo es Dios. Pero Dios sabe lo que está poniendo, o sabe lo que Dios está viendo, o sabe lo que Dios está queriendo, que los 5 sentidos de Moisés estén puestos en él. Y lo hace con algo que llamara la atención. Porque nosotros somos muy rutinarios. Somos buenos para hacer de la vida una vida común. Hacemos siempre lo que mismo hacemos todos los días, ¿verdad? Yo me paro aquí y sé dónde te vas a sentar el miércoles. Y no es don de ciencia, ¿verdad? No. Es porque somos rutinarios para hacer todo, ¿sí o no? ¿Ve? La vida de Moisés se había convertido en una rutina hasta que Dios interviene y rompe eso. Oh, te tengo una noticia. Un día de esto tu rutina va a ser interrumpida por Dios. Un día de esto tu día común se va a transformar en un día extraordinario. ¿Qué hace Dios? Una zarza que arda, envuelta en una llama de fuego, pero que no se queme. Que se quemara una zarza en el desierto es común. No es una zarzamora, no, una zarza que habla allí, son unos arbustos pequeños. Eso no era extraño. A Moisés no le llamó la atención que la zarza ardiera, porque eso ocurre por el calor y todo ese tipo de cosas. Lo que le llamó la atención que la zarza ardía, pero no se consumía. Era la gloria de Dios envolviendo la zarza. Era la gloria de Dios sosteniendo la zarza. Me gusta eso. Porque la gloria de Dios muchas veces se puede manifestar, se puede hacer ver en algo tan común como tu vida. No usó un olivar, no usó un roble. ¿Sabe lo que usó? Una zarza común y silvestre. Por eso dice la Biblia que lo vil del mundo escogió Dios. Lo menospreciado del mundo escogió Dios. Lo que no es para deshacer lo que es. Dile al lado, tú eres la zarza. Y Dios te quiere sostener con su fuego y con su gloria. Y Dios quiere hablar por medio de la zarza. ¿Te gusta eso?
No quiero detenerme, esto lo vimos. Tú lees Éxodo capítulo 3. Cuando Moisés ve la zarza, él dice esto: iré yo y veré esta gran visión. ¿Por qué la zarza arde y no se consume? La zarza fue el llamado de atención. La zarza fue el motivo en que Moisés ahora sus 5 sentidos estaban puestos en la señal. Porque muchas veces Dios tiene señales. De alguna manera se está mostrando, se está haciendo ver, pero no la vemos. Estamos tan afanados, estamos tan preocupados, estamos tan ocupados en nuestras cosas, que lo que es obvio que está a veces frente a nuestras propias narices, no lo vemos. Por eso a veces Dios tiene que llevarnos a un desierto, quitar toda distracción. ¿Sabe para qué? Para que pongamos atención en las señales de Él. Me gusta, hay un diálogo de Dios. Mira lo que dice: viendo Jehová que Moisés se acercó a la zarza. ¿Sabe quién era el más entusiasmado? ¿Sabe quién era el que estaba más motivado? Dios. ¿Sabe por qué? Porque ahora Moisés iba a conocer su voz, iba a conocer su propósito, iba a conocer su llamado. Oh, hermano querido, venir aquí es más que venir a calentar una banca, una silla. Es más que venir a verle la nuca al hermano que está delante tuyo. Es más que eso. Venir aquí es que un día de esto la voz de Dios va a venir a ti y tu vida va a cambiar y nunca más va a ser la misma. Moisés, quita tu sandalia porque el lugar que estás pisando santo es. Yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. Y he venido porque he escuchado el clamor de mi pueblo. Oh, cuando Dios se hace oír, cuando Dios se hace ver, es más que nosotros. Es porque hay una necesidad mayor, hay una necesidad de una nación, de un pueblo que necesita a Dios. Por eso necesitamos oírlo. Si Dios nos habla, ¿sabe lo que nos va a decir? Yo he descendido porque he visto el clamor de Valparaíso. Todos sabemos la historia, ¿verdad? Lo mismo pasó con Samuel. Dios lo llama. Y la vida de Samuel cambió rotundamente. Porque aunque Samuel estaba en el templo, aunque Samuel, su mamá lo ofreció a Dios, Samuel no conocía a Dios. ¿Cómo puede ser eso posible? Alguien que vive en el templo, que está siendo adiestrado como sacerdote, está ministrando a Dios, no conozca a Dios. Sí, tú puedes venir aquí y con todo eso no conocer a Dios. Dios se te tiene que revelar. Tarde o temprano tú tienes que oír la voz de Dios. Por eso un día dice la Biblia, y Samuel no conocía a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Hasta que un día Dios lo llama, pero él no sabía que era Dios, porque nunca había tenido contacto con la voz de Dios. ¿Sabe qué voz pensó que era? La de Elí. Tú tienes contacto y relacionas cuando alguien te habla con el que más hablas. Por eso va Elí: mi Señor, me llamaste, yo no te he llamado. Después otra vez, por segunda vez: mi Señor, me llamaste, yo no te he llamado. Elí era un ministerio que estaba en descenso. Elí era un ministerio que ya Dios no le hablaba y no había visión ni revelación en ese tiempo.
por tercera vez. Entonces Elí se da cuenta que quien lo está llamando es Dios. Y Elí, un hombre que en algún momento había oído a Dios, sabía que había una manera de oír a Dios. ¿Tú sabes que hay una manera de oír a Dios? ¿Está acá o no? Mire cuál es la clave. Habla Jehová, que tu siervo oye. Oh, esa debe ser nuestra actitud al venir aquí, los domingos, los miércoles. Señor, habla, que tu siervo oye. Tú no has venido a ver un grupo cantar, tú no has venido a ver a alguien aquí, nosotros no somos nada. Tú has venido y tu motivación, tu necesidad debe ser: habla, Señor, que tu siervo oye. Háblame, Señor, porque tu hablar me va a sacudir, tu hablar me va a cambiar, tu hablar me va a transformar. Ese día Samuel conoció a Dios y su vida cambió. Se transformó en un profeta, en un juez y en un sacerdote. Su ministerio fue tan poderoso, tan certero por oír a Dios, que dice la Biblia que toda palabra que Samuel decía, ninguna caía a tierra. Necesitamos ministerios certeros. Necesitamos que Dios levante líderes certeros en la palabra de Dios. Que lo que ellos digan se cumplen. Que lo que ellos digan es así. Es lo que Dios dijo y se va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Ahora nosotros no le tomamos el peso a eso. Pero en el tiempo de Moisés, en el tiempo de Samuel, Dios no le hablaba a todos. No todos podían oír la voz de Dios. Por eso Dios levantó profetas. Los profetas eran los voceros de Dios. El profeta significa uno que habla por otro. El profeta era el que le comunicaba al pueblo la voluntad, el sentir y el deseo de Dios. Si la gente quería una respuesta, si la gente quería una dirección de Dios, tenía que ir al vidente, como se le decía, o tenía que ir al profeta. ¿Va entendiendo? Así era como funcionaba. Por eso que Dios le hablara a Moisés, a Samuel, era un honor, es una bendición. Y muchas veces la gente no entendía al hombre que Dios le hablaba. Pero Dios es el que escoge. Moisés se acostumbró tanto a oír a Dios, que dice la Biblia que Dios conversaba con Moisés cara a cara. Amó el hablar con Dios, amó su presencia. Él no solo se quedó con la zarza, él buscó más. Él fue llevado al monte. Dios dijo: este tiene tanta hambre de mí que un día, ¿sabe lo que hace Dios? Lo invita al monte y está 40 días y 40 noches. Y Dios le revela el tabernáculo. Dios le da la tabla de la ley. No solo se conformó con la voz de Dios, sino que Moisés se propuso ver a Dios. Ese era su anhelo, su deseo. Por eso un día le dice: Señor, lo único que quiero, lo único que anhelo es verte cara a cara. Dios le dijo a Moisés: no hay hombre que me vea y viva.
pero te voy a permitir ver mis espaldas. Y escondió Dios a Moisés en una peña, en una roca, y con una mano tapó sus ojos, y dice que pasó todo el bien delante de él, y Moisés vio las espaldas de Dios. A los hambrientos Dios les tiene más. A los que quieren más de Dios, Dios se hace mostrar y se hace ver. ¿Está acá o no? Pero la gente a veces tiene celo de aquel que habla con Dios. Todos podían oírlo, pero no todos estaban preparados para oírlo. Porque la voz de Dios no es cualquier cosa. Entonces un día el pueblo se rebeló y le dijo a Moisés: ¿y a ti quién te puso por nosotros? ¿Quién te puso a ti como profeta? ¿Por qué tú hablas con Dios? Moisés le dijo: yo no tengo problema. Y Moisés fue a hablar con Dios y le dijo: Señor, este pueblo ha reclamado que por qué yo hablo contigo. Si eso no es mi problema, yo no tengo problema que tú hables con el pueblo. Y Dios le dijo: está bien, dile que mañana cita al pueblo a los pies del monte, porque yo voy a hablar. No es tan fácil hablar con Dios. No es llegar y entrar a hablar con Dios. Cuando tú hablas con Dios, algo de Dios empieza a impregnar en ti. Cuando tú hablas con Dios, Dios arregla el escenario para que tú te puedas acercar. Por eso lo primero que Dios hace en la zarza es: quita tus sandalios, porque el lugar que estás pisando santo es. No podemos correr donde los ángeles temen pisar. La gente pensó que era un tema de Moisés. No. Moisés ya había oído a Dios antes que el pueblo lo oyera. Moisés ya se había relacionado con Dios antes que el pueblo viera una señal. Yo le dice: vayan mañana. Yo me voy a estar en el monte. Ninguno atraviesa el monte, porque cualquiera que lo atraviese va a morir. Y dice que el pueblo ahí estaba. ¿Cómo crees que es la voz de Dios? Solo los que están con Él saben cuál es. No tiene que ver con las señales. Cuando Elías está en la cueva y viene Dios a buscarlo, lo primero que se manifiestan son señales. Terremoto, torbellino, una serie de cosas, pero en ninguna de esas señales era la voz de Dios. Hasta que dice que aparece el silbido apacible. Entonces, ¿sabe lo que hace Elías? Cubrió su rostro y se postró, porque pudo discernir por sobre las señales cuál era su voz. Dios es más que una señal. La voz de Dios es más que ruido, salto y cosas. Lo primero que hace Dios en el monte es manifestar la magnitud de su presencia. Dice que el monte empezó a humear. Se empezaron a escuchar bocinas, truenos, relámpagos.
No sé qué hubieras hecho tú. A lo mejor muchos hubiéramos hecho lo que hizo el pueblo, ¿verdad? Arrancar. Porque el Dios que tenemos es poderoso, es glorioso. La tierra es el estrado de sus pies. Los montes tiemblan. Las estrellas huyen delante de su presencia. Nosotros no sabemos lo que es la presencia manifiesta de Dios. ¿Tú crees que a veces decimos, está aquí Dios? Si estuviera aquí, tú no estarías comiendo chicle, ni bostezando, ni quedándote dormido. Lo primero que harías si Dios se hiciera sentir con su poder en este lugar sería correr, esconder tu rostro pegado al piso y ¿sabe qué cosa? Pedir a Dios misericordia que no te mate. Porque te enfrentaría frente a su santidad, frente a su grandeza, frente a su poder. Ahí entendería por qué Isaías gritaba, ay de mí, que soy hombre muerto, porque mis ojos han visto a Jehová, Dios de los ejércitos. No teníamos idea lo que es la voz de Dios manifestada. Pero llegará el día que los cultos serán así. Sentiremos su presencia, sentiremos su gloria. Y aquí no habrá momento para mirar para el lado, para bostezar. Lo único que queremos es decir santo, santo, santo al que es, al que ha de venir. A Él sea la gloria, a Él sea el poder, el imperio por los siglos. Mira lo que dice Éxodo 20 del 18 al 19. Es la respuesta de Dios a ese pueblo que estaba pidiendo que Dios le hablara. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de bocina, y el monte humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron. Son manifestaciones, pero Dios todavía no está hablando. Pero ya el pueblo está temblando. No se atreve a mirar a Dios. No se atreve a acercarse a ese Dios. Porque ahí te ves tan pequeño. Ahí te das cuenta que eres insignificante frente a su grandeza. Ahí te das cuenta que no eres polvo y nada. Dice la Biblia que las naciones son poco menor que la nada delante de Él. Si las naciones son así, ¿cuánto más nosotros? Y viéndolo el pueblo temblaron. Mira, cuando tú no estás conectado a la voz de Dios, no te acercas. Huyes de ella. Es lo que hizo Adán, se escondió cuando Dios lo estaba llamando. Mira lo que hace el pueblo. Y el pueblo tembló y se pusieron lejos. No querían oír a Dios. No se quejaron con Moisés. ¿Quién te puso a ti? ¿Y por qué tú hablas con él y nosotros no? ¿Estás preparado para oír a Dios? Y dijeron a Moisés, habla tú por nosotros. Y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. ¿Está acá o no? Ahora entiende por qué
era Moisés quien iba al tabernáculo de reunión. Ahora entiende por qué Moisés era el que Dios llamaba para hablarle. Porque era el único calificado que podía estar delante de él. Que había aprendido a estar delante de Dios y no tener temor de su voz. ¿Está acá o no? Antes Dios hablaba por los profetas, por visiones, por señales. Pero Hebreos dice que hoy, en los postreros días, en este tiempo que estamos viviendo, nosotros tenemos una tremenda bendición. ¿Tú sabes que estás en la gracia? Eso es algo que todavía no logramos medir ni entender. Estar en la gracia de Dios. Por eso dice Hebreos que el camino fue abierto. Eso que antes era imposible que un hombre atravesara. Que solo un sacerdote una vez al año podía entrar. Y para entrar tenía que estar preparado para oír a Dios. Para presentar las necesidades del pueblo a Dios. Y para luego comunicar lo de Dios al pueblo. Y tenía que estar íntegro, porque si no, moría. Por eso a los sumos sacerdotes le ponían campanitas. Y si las campanitas dejaban de sonar, significa que había muerto. Que no estuvo preparado para estar frente a la Shekinah, frente a la gloria, frente a la presencia de Dios. Y no estaba preparado para oír a Dios. Así era en el tabernáculo, así era en el templo, hasta que Cristo vino. Y Él rompió ese velo, y dice Hebreo que ese velo era su cuerpo. Y no solo rompió el velo, sino hizo un camino hasta el trono de la gracia, para que nosotros alcancemos el oportuno socorro y podamos acercarnos confiadamente. ¡Oh, qué honor, qué privilegio! Eso lo hace la gracia. La gracia es que ahora tú no necesitas que Dios te hable a través de figuras u otro. Mira lo que dice el número 12:8. Cara a cara hablaré con él, Moisés, y claramente, y no por figuras. Incluso Jesús en su ministerio terrenal, Él no a todos le habló así abiertamente. Por eso a la gente le hablaba con parábolas, para que escuchando no pudieran oír. Porque Él no vino a nosotros primero, Él vino a su pueblo. A los suyos vino. Él no vino a los gentiles, pero su pueblo lo rechazó. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces Dios dijo: me he hecho un pueblo del que no era mi pueblo, y fui encontrado por lo que no preguntaron por mí. ¡Oh, gracias a Dios! Porque lo que Israel no quiso, Dios se lo dio a la iglesia espiritual. Por eso Pablo dice que nosotros fuimos ingestados en el olivo. Eso es glorioso. Entonces, cuando Él partió su ministerio, por eso dice que fue a los perdidos de Israel.
Mira lo que dice Mateo 13:34. Y todo esto les habló Jesús por parábola a la gente, y sin parábola no les hablaba. Mateo 13:13. Y por eso les habló por parábola, para que viendo no vean y oyendo no puedan entender. Amén. Pero nosotros ya no nos habla a través de profetas ni con figura. Hoy día Dios nos habla a través de su Hijo. Es un tremendo honor que Dios a nosotros nos hable a través del Hijo. ¿Qué significa que Dios nos habla a través del Hijo? Cristo fue la última palabra de Dios. Por eso Él es el Verbo, la palabra viviente. La palabra se vistió de carne. El Padre mandó a su palabra, a su Hijo, para que viniera a habitar entre nosotros y hablarle a la humanidad. La palabra se vistió de humanidad. Mira lo que dice Juan 1:1. En el principio era el Verbo, era la palabra. Y la palabra era el Verbo con Dios. Y la palabra era Dios. Versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Padre dijo: mandé a profetas, no creyeron. Mandé siervos y no escucharon, los mataron. A ninguno quisieron oír. Entonces dijo: voy a mandar a mi Hijo para ver si a mi Hijo van a poder oír. Por eso Jesús habló esta parábola en Mateo 21, 37 y 38. Y mira lo que dice. Finalmente les envió su Hijo, diciendo: tendrán respeto a mi Hijo. Mas los labradores, cuando vieron al Hijo, dijeron entre sí: este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Amén. En Cristo convergen todas las revelaciones. Todo converge en Él. Por eso la voz de Él es como la voz de muchas cataratas, como el estruendo de muchas aguas. Mira lo que dice Apocalipsis 1:15. Y sus pies semejantes a bronce bruñidos y refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Esa es la voz del Señor. En Él converge todo. ¿Está acá o no? Pablo lo llama la palabra de vida. Filipenses 2:16. Asidos de la palabra de vida. ¿Cuántos saben que el Hijo sigue hablando a su pueblo? No un profeta, no un ángel, sino el Hijo. Y está deseoso de hablar para aquel que tenga hambre de Él, para aquel que tenga disposición a oírlo. Lo tremendo es que Jesús sigue hablando, no en tiempo pasado, sino en tiempo presente. ¿Qué significa eso? Que Él tiene toda la disposición a responderte, a hablarte, si lo busca hoy y no mañana. ¿Cuánto le gustaría que Jesús le hablara hoy a través de la persona del Espíritu Santo? Pero hay una verdad que tú tienes que entender, que cuando Dios habla, que cuando tú escuches a Dios, no es para que rechaces lo que Dios te va a hablar. ¿Tú quieres oír a Dios? No importando lo que te quiera decir.
no importando si lo que te va a decir va a afectar tu vida, tu propósito, tus sueños, tus metas. Dios cuando habla no viene a adaptarse a ti. Tú tienes que adaptarse a su voz. Para muchos cuando escucharon la voz de Dios, ¿sabe lo que significó? Dejar todo, cambiar su vida, renunciar a sus sueños. ¿Todavía quieres oír a Dios? ¿Estás acá o no? No es para que rechacemos su voz. Mira lo que dice Hebreos 12:25. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon los que desecharon al que lo amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que nos amonesta. ¿De dónde? Si los que escucharon la voz de Dios en la tierra, no escaparon. Menos nosotros si estamos siendo amonestados de que está hablándonos, de que está en el cielo. ¿Está acá o no? Cuando Dios te habla no es para decirte a ti lo que tú quieres oír, sino lo que tú necesitas oír. No nos gusta, nos cuesta entender eso. Yo me había convertido y cuando me convertí, mi pasión fue el Señor. Yo llegaba del liceo 5 o 6 horas orando. Me escondía debajo de la cama y me quedaba dormido. Despertaba y estaba todo oscuro. Dios empezó a poner un hambre por la palabra. Y un día se me ocurrió una gran idea. Señor, muéstrame tu voluntad para mi vida. Si hubiera sabido esto, quizás no lo hubiera pedido. Porque pensamos que la voluntad de Dios se viene a adaptar a ti, a tus sueños, a tus deseos. La voluntad de Dios es al contrario, para hacer los deseos de Él, no los tuyos. Y Dios me dijo, y no me gustó. Me dijo lo que me estaba pidiendo. Y yo le dije, yo no te lo quiero dar. No quiero eso para mí. Porque no es como tú quieres. Samuel dijo, habla Jehová que tu siervo oye. Si tú hubieras sido Samuel, ¿qué te hubiese gustado escuchar de Dios? Hijo mío, tengo grandes planes para ti. No vas a estar solo, te voy a dar la mujer que me estás pidiendo. Esa casa de 3 pisos no van a ser de 3, van a ser de 5. No, ¿verdad? Porque tenemos una idea de que cuando Dios habla, es como que Dios viene con una lista a cumplir todos nuestros sueños. ¿No es así? ¿Sabes lo que Dios viene? A arrancar tus sueños. ¿Sabes lo que Dios viene? A matar tus anhelos y deseos. Habla Jehová que tu siervo oye. ¿Sabe lo que oyó Samuel? Fue tan impactante lo que Samuel escuchó,
Mira, escucha. Si tú no le das valor a la palabra escrita, nunca le darás valor a la palabra hablada. Un hombre que le da valor a esto, recién califica para que le dé valor a lo que Dios diga. Todo quiero que Dios me hable. ¿Cómo te va a hablar si tú a esto no le das valor? No lo tomas en cuenta. Lo tienes en poco. ¿Va a poder Dios hablarte? Si tú no le das valor a la palabra escrita, menos le vas a dar valor a la palabra hablada de Dios. ¿Cuánto obedecen a la palabra escrita? ¿Cuánto te sujetas tú a la palabra escrita? De eso dependerá si tú te vas a sujetar o vivir de acuerdo a la palabra hablada. Acá. Amén. ¿Qué le habló Dios a Samuel? ¿Sabe qué fue tan impactante para Samuel oír a Dios lo que le dijo? Y cuando salió de haber hablado con Dios, guardó silencio. No quiso revelarle a Elí lo que Dios le había dicho. ¿Sabe lo que tiene que hacer Elí para que Samuel suelte lo que Dios le habló? Lo obligó, lo conjuró. Le dijo: te conjuro por Dios que me reveles todo lo que Dios te ha dicho. Él usó algo como sumo sacerdote que Samuel no pudo negarse. Entonces Samuel le contó todo, ¿verdad? ¿Qué le había hablado Dios a Samuel? La muerte de Elí, la muerte de sus hijos. Ya lo vamos a ver eso. ¿Te quieres comprometer con lo que Dios habla? El libro de Hebreos nos enseña que el énfasis está en hablar, escuchar y no en ver. ¿Escuchó? Tú no tienes que ir a Dios esperando a ver. Tú tienes que ir a Dios esperando escuchar. Buscamos el ver, buscamos una manifestación, buscamos una señal por sobre el hablar. Ese es el punto. Israel en el Sinaí no vio a Dios ni su apariencia, pero lo escuchó hablar. ¿Y sabe lo que les habló? Les advirtió de no hacer ídolos. Deuteronomio 4, del 12 al 13. Y habló Jehová con vosotros en medio del fuego. Oíste su voz de sus palabras, mas a excepción de oír su voz, ninguna figura visteis. Y anunció el pacto, el cual os mandó por poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. ¿Cuál es el gran problema hoy? Que nos interesa lo que no nos interesa lo que Dios diga y hable. Andamos detrás de las señales, andamos detrás de lo que Dios pueda mostrar, más de lo que Dios pueda decir.
Caminamos siempre buscando señales. Eso le pasó a Jesús. Jesús quería que lo oyeran. Jesús quería que pusieran atención en sus palabras, pero a la gente no le interesaba escuchar a Jesús ni lo que él hablaba. La gente andaba detrás de las señales que él hacía. Mira lo que dice Juan 6:30. Y le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? No necesitas una señal. La palabra de Él es suficiente. No necesitas que algo se manifieste. Si Dios te habló, créelo. Eso es suficiente. Si Dios te dijera hoy y te hablara que tu hijo es de Él y Él lo va a tratar sin verlo todavía cambiado, ¿tú creerías? Si Dios te hablara hoy que tu problema económico Él ya lo tiene solucionado, ¿tú lo creerías? ¿Sabes cuál es el problema de muchos? ¿Por qué no creen? Porque quieren verlo primero, antes de creerlo. Por eso Jesús dijo: bienaventurado el que cree sin haber visto nada. Muchas veces el Señor te ha soltado una palabra aquí. Muchas veces Dios te ha dado la respuesta aquí. ¿Y sabe cuál ha sido el problema? No lo has creído. Porque para ti no ha sido suficiente. Porque estás detrás de la señal. Estás detrás de una manifestación más que de la palabra de Dios. Cuando tú no crees a todo lo que Dios te ha dicho, la bendición de Dios se aparta de ti. Zacarías, ¿cuánto tiempo pidieron un hijo? Así somos nosotros. Su esposa era estéril. Buscaron un hijo por años. Se lo pidieron a Dios por años. Porque la respuesta de Dios no llega cuando tú la quieres. La llega cuando es el tiempo de Él. Y un día echaron suerte y la suerte cayó sobre Zacarías. Y dice que él entró al santuario y ¿sabe quién se le apareció? Un ángel. Y ¿sabe a qué vino? A decirle una cosa: que su esposa iba a dar a luz un hijo, que la respuesta que tanto había pedido, ahora Dios se la estaba contestando. Pero ¿sabe lo que hizo Zacarías? No creyó a la palabra. Mira lo que dice en Lucas 1:20. Ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día que se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Está acá. Si Dios hiciera lo mismo con nosotros, con Zacarías, a lo mejor las 3/4 de la parte de la iglesia se irían mudo para la casa, ¿verdad? Es que pastor, es que mi hijo, hoy te ha dicho 20,000 veces el Señor que Él va a traer a tu hijo. Es que Señor, es que no sé, ahí estoy, no sé si me voy a sanar. Te ha dicho 20,000 veces el Señor que Él te va a sanar. Que Él te va a sacar y te va a poner sobre peña. Pero no lo has creído. Porque necesitas verlo hecho para creerlo. Ese es el punto. Hemos menospreciado la palabra de Dios. Cuando Dios suelta una palabra es poderosa. Lo que no ha sido, lo que no se ha hecho en años, lo puede hacer en una hora, en un segundo. Cuando vino el hambre a Samaria, donde se estaban comiendo el estiércol de paloma, donde se estaban comiendo a los niños, entraron en el canibalismo por causa del hambre. Era imposible, estaban sitiados.
Me gusta el Evangelio, me gusta la palabra, porque si hay algo que Dios se encarga es de las cosas imposibles. ¿No dijo Jesús, habrá algo imposible para Dios? Lo que es imposible para el hombre, para Dios todo es posible. Entonces el rey andaba buscando a Eliseo. Quería matarlo. Pero Dios dejó a Eliseo en Samaria por una razón. Él era el profeta. Él iba a soltar la palabra de Dios. Y dice la Biblia, y vino palabra de Jehová. Oh, hermano, eso cambia todo. No hay mejor regalo para una iglesia que venga palabra de Dios. No hay mejor bendición para una iglesia que venga palabra de Dios. Y vino palabra de Jehová. Y Eliseo le dice al rey, así dice el Señor, mañana a esta misma hora, a la entrada de la ciudad, se va a estar vendiendo los sacos de harina a $1. Entonces un príncipe que venía con el rey se burló, se rió, dijo, ¿puede ser esto así? ¿Será posible que esto pueda suceder frente a lo que estamos viviendo, frente a que estamos sitiados, frente a que no hay nada de dónde comer, que no estamos comiendo el estiércol de paloma, las mujeres se están comiendo a los niños? ¿Podrá esto ser así? Ni aunque Dios abriera la ventana de los cielos, esto sucederá. Pero el profeta lo miró a ese hombre y le dijo, tú lo verás, pero tú no lo vas a experimentar. No importa si tú crees o no, Dios va a hacer algo poderoso en esta ciudad. No importa si tú lo crees o no, lo que Dios ha dicho, Él lo va a hacer. No importa si tú crees o no, como dijo el Señor la última vez, lo mío está a las puertas. Lo mío está a las puertas. ¿Cuántos lo creen? Lo mío está a las puertas. ¿Cuántos lo creen? No importa lo que hoy día se diga en las redes, no importa lo que hoy día se escuche, los rumores, no importa lo que afuera esté sucediendo, yo le creo a lo que Dios ha hablado. Si Dios ha dicho que Él lo va a hacer, lo va a hacer. Necesitamos volver a confiar en la palabra de Dios. No hay nada más poderosa que su voz. Créele a todo lo que Dios te ha dicho. Dios dijo un día, cuando andábamos buscando local, estábamos en Colón, ¿se acuerdan? Y Dios levantó palabra profética y dijo, yo les tengo el lugar. Yo voy a decir y le voy a hablar al siervo cuál es el lugar que tiene que arrendar. Y así fue. En horas Dios nos dio la respuesta y nos entregó este lugar. Llevamos más de 1 año. No me pregunte cómo se ha pagado, pero le creemos a Dios. Aquí estamos y es el comienzo. Porque todo lo que Dios ha mostrado es ver este lugar lleno de jóvenes rendidos, postrados, gente parada afuera, siendo sanada, siendo tocada por Dios. Por eso no cierres tu corazón a lo que Dios habla.
Mira lo que dice el Señor, Hebreos 7, del 3 al 8. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si hoy oyeres su voz, no endurezcáis por más tiempo vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. No hay bendición más grande. Tenemos un Dios que nos habla. No es cualquiera, es la voz del Hijo. Oh, hermano, abraza la promesa esta noche. No sé, abraza tu promesa. Abrázala. Si se la cuenta a alguien y te dice, estás loco, lo que tú estás diciendo es imposible, no importa, tú abrázala. Que te dejen con tu locura. Pero tú quieres ver lo que Dios dijo. Ponte en pie. Voy a pedir a los ministros que vengan.